Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Gutiérrez Baldi, yo soy nutricionista de la Clínica de San Pablo de Heredia y el día de hoy vamos a hablar sobre meriendas saludables. El alcance de este video son recomendaciones para la población en general con el fin de potenciar los factores protectores de una alimentación saludable. Y para iniciar vamos a hablar sobre las meriendas. Las meriendas representan un complemento a su alimentación, es decir, es esas comidas que realizamos entre una comida fuerte u otra. Por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo y la cena, o inclusive hay personas que realizan merienda post-cena. El objetivo de la merienda o en términos de energía y calorías, la recomendación es que aporte más o menos el 10% de la energía total que consumimos en el día. Esto viene a ser de 200 a 100 calorías. Y el objetivo muchas veces que tiene la merienda es el control del apetito, sobre todo si somos personas que tendemos a picar entre comidas, ¿verdad? Y también las meriendas son o representa un tiempo de comida que nos ayuda a distribuir la energía que ocupamos durante el día. Hay aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta antes de hablar sobre la composición de las meriendas y es los grupos de alimentos que existen. Entre los grupos de alimentos que existen tenemos las harinas como el pan, el arroz, las tortillas, las pastas, las palomitas de maíz. También tenemos las leguminosas que vienen a ser los frijoles, las lentejas o los garbanzos. Tenemos las frutas, que son todos aquellos alimentos que generalmente cuando se maduran son dulces. Tenemos la leche y el yogur. Los vegetales, que son aquellos alimentos que generalmente son acuosos, pueden tener colores llamativos o inclusive pueden tener hojas, como por ejemplo la lechuga, el tomate, la zanahoria, el brócoli, la coliflor, la espinaca. Tenemos las carnes y los sustitutos, que aquí va desde el huevo, el queso, el pollo, el pescado, la carne de res, la carne de cerdo. Y las grasas, que vamos a preferir aquellas grasas que son de buena calidad o saludables, las cuales generalmente son de origen vegetal, como el aguacate, el maní, las almendras, las nueces y los aceites vegetales. Entonces, estos son los grupos de alimentos que existen. Y con estos grupos de alimentos vamos a tratar de construir o de elaborar una merienda saludable. Hay recomendaciones en cuanto a las características que deberían tener las meriendas y principalmente vamos a hablar sobre tres situaciones o tres alimentos que deberíamos evitar que estén presentes en nuestras meriendas. Lo primero son las bebidas azucaradas como los jugos o los refrescos. Los alimentos ultraprocesados, que los alimentos ultraprocesados son aquellos alimentos que generalmente tienen más de 5 ingredientes, son producidos industrialmente y la característica que tienen es que generalmente uno los abre y se los come. Y preferiblemente deberíamos tratar de evitar alimentos considerados untables, ¿verdad? Porque son alimentos que tienen características nutricionales muy tensas, aportan mucha energía y muchas veces el tipo de energía que aportan es de mala calidad, sobre todo porque son grasas que nutricionalmente no son tan balanceadas. Entre esos alimentos tenemos la natilla, la margarina, el paté o el queso crema. En recomendaciones de cómo debería estar formado mi merienda, tenemos tres. Lo primero, la primera recomendación es que traten en la medida de lo posible que su merienda esté formada por alimentos naturales o frescos, como las frutas, los vegetales, ¿verdad? Alimentos culinarios, que son alimentos que requieren de una preparación para su consumo, por ejemplo, el huevo, los frijoles, las lentejas, ¿verdad? O alimentos mínimamente procesados, como la leche, el yogur, las tortillas, que son alimentos que no se les añaden otros ingredientes y que no cambian la característica nutricional de un alimento. Entre la segunda recomendación es que a la hora de elaborar o de construir una herramienta o tomar decisiones para
el consumo de una merienda es, como las meriendas son alimentos que son un complemento de mi alimentación, la recomendación es que éstas aporten máximo 2 grupos de alimentos. Es decir, que usted puede elegir, bueno, voy a consumir una harina junto con una grasa saludable. O, por ejemplo, una fruta junto con un derivado lácteo como la leche y el yogur. O, por ejemplo, voy a consumir una harina con una leguminosa, pan con frijoles, por ejemplo. Entonces, las recomendaciones que vamos a dar el día de hoy van a estar basadas principalmente en meriendas que tienen composición nutricional de 2 grupos de alimentos y que cumplen con un aproximado de 150, 250 calorías. Entonces vamos a hablar sobre ejemplos de meriendas saludables que usted puede incorporar en su día a día. El primero es la fruta con yogur, un yogur preferiblemente que no tenga ni azúcar ni grasa, ¿verdad? Y en esto hablemos de fruta. Bueno, las frutas son aquellos alimentos que generalmente cuando se maduran son dulces. Ahí tenemos la manzana, el banano, la piña, la papaya, la sandía. Y vamos a hablar de porciones. Recuerden que una porción de fruta es cualquier fruta que quepa en el puño de la mujer o que sea del tamaño del puño de la mujer o que quepa en la palma de la mano, o bien una taza de frutas picadas. Las frutas, usted puede combinar frutas ácidas con frutas dulces, no hay ningún problema, ¿verdad? Y siempre nosotros tratamos de promover el consumo, ¿verdad?, de las frutas con cáscara comestible. Es decir, si usted elige consumir una manzana, prefiera consumirla con la cáscara. Entonces, un ejemplo de una merienda puede ser que usted prepare un tazón de frutas picadas y le agregue yogur. Preferiblemente debemos buscar un yogur que no tenga ni azúcar ni grasa o bien buscar un yogur que sea bajo en azúcar y grasa. El ejemplo número 2 es un batido verde. El batido verde no es la pomada canaria y probablemente si usted ha participado en los procesos de consulta grupal o de educación conmigo, ha escuchado esto muchas veces. El batido verde es otra combinación de alimentos que se puede incorporar en nuestra alimentación. Es básicamente una ensalada batida, ¿verdad? Y forma parte de un patrón de alimentación saludable. Un batido verde puede ser un ejemplo de merienda, ¿verdad? Y la recomendación que damos es que elija una opción de fruta, es decir, evite que su batido verde tenga muchas frutas. En este caso usted podría decir, bueno, le voy a agregar una taza de piña y le voy a agregar vegetales verdes que pueden ser apio, espinaca, pepino e inclusive opcionalmente le puede agregar un poquito de jengibre. Entonces, los batidos básicamente lo que uno hace es picar los alimentos, incorporarlos en una batidora, batirlos, si es necesario se les puede agregar agua y disfrutar. Otro ejemplo de merienda es la combinación de frutas con frutos secos. Esta le va a ayudar a usted o les va a ayudar a dar mucha saciedad, ¿verdad? Y además los frutos secos como el maní, las almendras, las nueces, las semillas de marañón son considerados alimentos que aportan grasas saludables, las cuales ayudan a la salud del corazón. Entonces son una combinación que es muy apetitosa y les va a ayudar mucho a controlar el apetito. Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes coman un banano pequeño con un puñito de frutos secos o un puñito de maní. Es muy importante considerar que los frutos secos como el maní, las almendras, las nueces, las semillas de marañón, lo que tenemos que tener especial cuidado es con la porción que consumimos. La recomendación es consumir de un octavo a un cuarto de taza máximo por tiempo de comida o en este caso en la merienda, debido a que los frutos secos aportan mucha energía en una porción muy pequeña. Otra recomendación u otra sugerencia es consumir de 10 a 12 semillas. Por ejemplo, si son almendras, un bananito con 10 almendras, por ejemplo.
La tercera recomendación o el tercer ejemplo de merienda son las tortillas de maíz con queso fresco tierno, ¿verdad? Esta puede ser una opción, por ejemplo, de merienda en la tarde y se puede consumir junto con un café. La recomendación aquí es tener especial cuidado con el queso, preferir un queso que sea fresco y tierno porque es un queso que va a aportar un menor contenido de grasa y un mayor porcentaje de proteína. ¿Qué es lo que andamos buscando cuando consumimos queso? Que sea una fuente de proteína. Otro ejemplo es palomitas de maíz naturales, ¿verdad? Es importante que sean palomitas de maíz naturales, evitar aquellas palomitas de maíz donde uno les agrega algún tipo de sustancia o queso, ¿verdad? Sino que sean palomitas de maíz naturales con chispas de chocolate amargo o chocolate sin azúcar. En la imagen se ve un ejemplo de chispas de chocolate que se pueden conseguir en el mercado, que generalmente no aportan azúcar, ¿verdad? Y que es una combinación entre salado y dulce que nos puede ayudar mucho a controlar nuestro apetito y además pues es muy apetitosa. Otro ejemplo puede ser un pedacito de pan baguette con aguacate majado, ¿verdad? Aquí hago una aclaración muy importante porque es algo que uno escucha generalmente en la consulta y realmente es que comer pan baguette pues no es un alimento malo, ¿verdad? Realmente, bueno, no existen alimentos malos o buenos. Hay alimentos que nutricionalmente no son tan balanceados. Sin embargo, el pan, el asunto es que debemos aprender a controlar su porción. Entonces, un ejemplo de merienda puede ser un pan baguette, como el pan que usted compra en la pulpería o en la panadería, y puede agarrar un aguacate majado, ponerle un poquito de sal y pimienta y untárselo al pan. Ese puede ser un ejemplo de merienda saludable. Y aquí lo que destacamos es que el aguacate es considerado un alimento buena fuente de grasa saludable. Otra opción puede ser una tostada con frijol molido y queso fresco y tierno. Idealmente los frijoles molidos se recomienda que sean frijoles caseros. Los frijoles son un alimento con un alto contenido de fibra, además que aportan cierta cantidad de proteína y son carbohidratos de absorción muy lenta. Entonces es un alimento sumamente completo que además de brindarnos saciedad, nos va a brindar múltiples nutrientes como por ejemplo como vitamina como zinc o vitaminas del complejo B. Otra opción, sobre todo en estas tardes que son tardes que están lloviendo y a veces queremos algo dulcito para acompañarlo con el café, puede ser un plátano maduro, ¿verdad? Al cual lo podemos hacer al horno, le podemos agregar un poquito de canela y lo podemos acompañar siempre con queso fresco o tierno, ¿verdad? Entonces esta es una buena alternativa cuando queremos incorporar algo dulce en nuestra merienda. Otro ejemplo u otra opción de merienda son las galletas de arroz, como las que se observan en la imagen, ¿verdad? Le podemos agregar un banano rebanado y sirope de chocolate casero. A continuación, yo les voy a mostrar cómo podemos hacer ese sirope de chocolate, ¿verdad? Es un sirope que va a ser bajo en calorías, bajo en azúcar, pero que hace una combinación muy apetitosa para nuestra merienda. Entonces, para ello podemos conseguir esta cocoa dulce o cacao sin azúcar. Es muy importante que no tenga azúcar, ¿verdad? Y lo que podemos hacer o lo que se hace es, se requiere una cucharada de cocoa dulce sin azúcar, ¿verdad? Le vamos agregando un chorrito de azúcar a esa cocoa y le vamos a ir dando la consistencia hasta que de tal manera que el sirope o que la preparación vaya quedando como miel, ¿verdad? O ahí ya es mucha preferencia, si usted lo gusta más espeso o lo gusta más líquido, ¿verdad? Y lo vamos a probar y si requiere un poquito más de dulzor o si requiere dulzor, le podemos agregar sustituto de azúcar. ¿Qué podemos hacer? Entonces lo que podemos hacer es agarrar la tortilla, la galleta de arroz, perdón, rebanar el banano y ponerle sirope encima y disfrutar. Otra opción, ¿verdad? Que es muy importante acá, que es una opción un poquito más diferente, que son las galletas de maíz, que son estas galletas que están acá, ¿verdad? Generalmente es un paquete que trae 3 galletas y lo podemos
acompañar con un atún escurrido. El atún escurrido es el atún de su preferencia y simplemente le vamos a quitar el agua o el aceite que aporte. Es importante que visualicemos a la hora de hacer una merienda y a la hora de tratar de organizar nuestra alimentación, que nosotros con los alimentos son sumamente versátiles, entonces los podemos incorporar en diferentes momentos del día. Entonces, este podría ser un ejemplo de merienda, por ejemplo, ya sea en la mañana, en la tarde, como usted lo guste incorporar. Otro ejemplo es este pan que tenemos acá. Este pan se le llama pan o es de la marca o es conocido como pan Tins. Es un pan que tiene 2 tapas y ambas tapas pueden ser utilizadas como una opción para hacerse un sándwich. En este caso yo hice un sándwich con pan Tins. Le voy a agregar torta de huevo y a esa torta de huevo le voy a poner chile dulce, cebolla, hongos y se lo voy a poner al pan y lo voy a disfrutar. Esa es una forma de hacer como un sándwich de torta de huevo. Sin embargo, también podría ser una opción con este mismo pan hacer un sándwich de queso, un sándwich de jamón, o un sándwich de frijol con queso, o un pan con aguacate, por ejemplo, o un sándwich de atún inclusive. ¿Ok? En cuanto a las recomendaciones de las bebidas que acompañan mis meriendas, lo ideal, y si ustedes ya han podido estar escuchando mis videos, lo que se recomienda o lo que yo trato de recomendar es trate o evite tomarse sus calorías. ¿Esto qué quiere decir? Evite que el líquido que acompaña sus alimentos tenga azúcar, o contenga crema, ¿verdad? Sino que trate que sean bebidas que sean bajas en calorías. Siempre la primera opción va a ser el agua, ¿verdad? El agua además es una bebida hidratante y que voy a obtener muchísimos otros beneficios, ¿verdad? O en el caso que usted tome infusiones o tome café o tome té, prefiera o trate de controlar la cantidad de azúcar que le añade. Acuérdense que azúcar blanco o azúcar moreno es exactamente lo mismo. Y también mucho cuidado con si le agregan crema, como por ejemplo la crema para el café, ¿verdad? En ese caso, pueden hacer sustituciones de tal manera que sustituyo la crema por un chorrito de leche, por ejemplo. Y otras opciones pueden ser el café, el té, las infusiones o los frescos sin azúcar. En el caso del café, el té, las infusiones, lo que tenemos que prestarle atención es a la cantidad de azúcar que le vamos a añadir a esa bebida. Y recuerden, ¿verdad?, que es un tema o un lema que siempre utilizo. Somos el resultado de las decisiones que tomamos diariamente, ¿verdad? Tenemos que tratar que la mayor parte de nuestra alimentación esté compuesta por alimentos que nos brinden nutrientes, que nos ayuden a nuestro proceso diario de construcción, ¿verdad? Y que sean alimentos que me den un alimento o que me brinden una cardioprotección, es decir, le den protección a mi alimentación. Y un 20% de mi alimentación puede estar ya compuesta por alimentos que nutricionalmente no son tan balanceados. Pero por eso nosotros nos referimos a que somos el resultado de las decisiones que tomamos todos los días y no de aquellos alimentos que consumimos aisladamente. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Andrea Gutiérrez Baldi. Yo soy nutricionista del área de salud de San Pablo de Heredia. Y ahí les dejo el contacto del WhatsApp por si tuviesen alguna duda o el correo electrónico. Y los invito a estar visitando la página de Facebook de Copesiva. Muchísimas gracias y hasta luego.